Welcome to Strongcast. ¿Y qué tal, amigos de Strongcast? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 19, y seguimos contando y dando de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada miércoles, su amigo Marco, nuestro amigo Juan. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido, contento gracias, amigo, de grabar un episodio más para toda la comunidad de Strongcast que nos escucha. Yo encantado, se está viendo cada vez que hay más interacción de la gente, que se comparte más. Hay mucha gente que me manda mensajes ya a mí personales que ven directamente o que quieren ver los episodios, y pues eso me da gusto, ¿no? Porque pues es el chiste llegar a todos para poder tener más información, comunicación y todo. Sí, muy padre. La verdad es que muchas gracias a todos los que nos han escrito por redes sociales, nos hacen llegar, muchos también incluso ya hasta nos hacen llegar sus planes de alimentación para que se revisen, sus rutinas, todo está muy padre. Digo, una disculpa si no hemos podido como contestar los mensajes de todos, pero bueno, estamos tratando de idear una forma para darles como una respuestita a todos. Pero en general, muchísimas gracias a todos. La comunidad son bien chidos. TikTok también, aunque luego no parece, pero bueno, está muy padre también. Es parte del conocimiento, ¿no? La crítica. El que no se deja criticar o el que no critica no aprende. Es correcto. Entonces también está bien. Y aquí lo que buscamos es aprender de toda la banda. Muy bien. Pues, amigos, si te parece, vamos a comenzar nuestro episodio. Vamos a darle. El día de hoy, hacks fitness. Vamos a echarnos unos buenos hacks aquí que están enfocados a temas pues de nutrición, temas de farmacología, suplementación, entrenamiento. El episodio anterior fue más como pequeños detalles, como en todo ese proceso que nos ayudaban a entender y construir mejores esas dudas que pudiéramos tener, ¿no? Sí. En cómo hacerlo. El día de hoy va a ser más como pequeñas cosas muy puntuales. Nos vamos a meter ahí un poco de matemática con fórmulas y algunas otras recomendaciones, pero que te van a ayudar, que en algún momento todos hemos tenido la necesidad, me incluyo, pues de querer como encontrar algo así como cómo sé cuánto consumir de mis calorías diarias, ¿no? O cómo calcular cierto factor que necesito para mi dieta, etcétera, ¿no? Incluso para entrenar, que es una isometría, que es la concéntrica, sí, claro. que todo luego ves mucha gente que habla de eso y no tienes ni idea de qué es. Entonces ahí van los hacks, ¿no, amigo? Entonces pues arrancamos. ¿Con qué te gustaría iniciar? Platicamos un poquito sobre... Ya nos metemos de lleno a la fórmula. No, pues vamos llevando así de la mano y vamos viendo cómo va saliendo todo lo demás, porque es mucha información también, como siempre, en todo lo que conlleva el gimnasio. Y como te comentaba antes de empezar, que siempre hay cosas que nos ayuda a mejorar, no nada más haciendo las cosas como nos las mandan, sino entendiendo bien las cosas y teniendo una herramienta para poder mejorarlo. Y como dices tú, y todos hemos pasado por ahí, yo también pasé por ahí, porque cuando iba iniciando, tanto para llevar a personas, porque te dan información, pues no sé, de tal artículo, de tal libro, un coach te da información y todo, pero al final tú te quedas con la espinita de encontrar algo más o buscar algo más o algo específico que luego te cuesta mucho trabajo encontrarlo o entenderlo, que cuando alguien te lo explica es más fácil. Entonces yo he tenido profes o he tenido gente que me ha podido explicar también mejor las cosas, que yo las puedo entender mejor, y eso es como la forma de que quiero abordar ahorita. Pero también eso va saliendo a veces conforme la marcha, porque no hay, como son hacks o como son detallitos, como fórmulas, como tips, no es tan fácil como agarrar y decir, vamos a hablar de esto. Normalmente pasa eso. No, por ejemplo, si ahorita a ti se te llega a ocurrir algo, también me vas diciendo, porque hay hacks a veces de cualquier cosita del entrenamiento, que si de por qué las rodillas hacen esto, que luego me han preguntado. No sé, ¿por qué tengo que bajar hasta acá y no hasta acá? Es por esto. Ok, es un hack, porque a veces pensamos que hacer cierta cosa es lo mejor, cuando para cierta persona o para cierto momento no lo es. Es mejor buscar otra alternativa o otra forma. Y son esos pequeños hacks que a veces tenemos que buscar. Por ejemplo, ahorita voy a dar un ejemplo. Tiempo bajo tensión de la hipertrofia. Sí, lo que hablábamos y muchos no terminamos ese día de explicar tanto, que es tan amplio, pero nos hicieron muchos comentarios, ¿no? Como que tenían muchas dudas de qué era todo eso y cómo se lograba. ¿Cómo se logra? Porque sí es difícil. Es difícil porque tú pones un peso y quieres mantener 40 segundos de ejecución perfecta, está muy difícil. Entonces, un hack
para poder hacer eso es, por ejemplo, el rest pause. Un rest pause, o sea, ciertas repeticiones, soltar 5 a 10 segundos o hasta 15 segundos tu ejercicio. La ejecución. Uh-huh. Te va a dar una pequeña recuperación, muy pequeña, pero no la suficiente para recuperarte totalmente. Y cuando tú vuelvas a cargar el peso, ya se está haciendo mayor tiempo de tensión y mayor tiempo de estrés metabólico. Que cuando tú ya llevas un rest pause de 10 repeticiones, paras 10 segundos. Contemos más o menos el tiempo. 15 segundos más 10 segundos. Bueno, no, vamos a contar nada más la ejecución. 15 segundos, paré 10, pero ya llevo 15 en mi reserva. Saco 8 repeticiones, me tardo 12 segundos. Ajá. Bueno, otros 15 segundos por el esfuerzo. Ya llevo 30. Y mis últimas 6 repeticiones me voy a tardar otros 6 segundos y hago la ejecución bien. Y me va a costar y voy a tratar de hacerlo más estricto y al final van a ser unos, ¿qué te gusta? 10 segundos. En total me eché 35 segundos de ejecución. ¿Me explico? 15 más 12 o más 10. Entonces, para la ley de la hipertrofia, el tiempo de ejecución van a oscilar desde los 30 segundos a los 40 segundos para arriba. Entonces ya pude lograr hacer el tiempo bajo tensión con un rest pause. ¿Me explico? Que esa es una herramienta aplicada a tu entrenamiento. Claro. Que muchos dicen, bueno, ¿y cómo logro el tiempo bajo tensión? O sea, me tengo que tardar muchísimo. Digo, para los que ahorita no saben mucho de lo que hemos explicado, no han visto, lo que te refieres es eso, ¿no? Cuando tú tienes un peso y 40 segundos con esa ejecución, con ese peso, pues se vuelve a veces muy imposible. Muy imposible, y más si ya vas en tu tercera vuelta o cuarta, pues ya es complicadísimo, ¿no? Entonces, un hack es utilizar una herramienta que es el rest pause, ¿no? Que por ejemplo, tiempos. Una forma de utilizar el rest pause, yo lo llego a usar a veces en toda la triserie, ¿no? Desde el inicio hasta el final, pero también un hack sería hacer 3 series con un buen peso y la última serie o las últimas 2 series hacer un rest pause donde le tengo que bajar el peso, pero aumento mi tiempo bajo tensión porque puedo hacer una mejor ejecución porque es menos peso, porque puedo hacer más el movimiento repetitivamente para llegar a un estrés metabólico. O sea, lo puedo usar como al final de mi rutina, en la cuarta o en la quinta serie, para poder hacer el tiempo bajo tensión más largo, ya después de haber logrado una fatiga muscular y que el cuerpo sí tenga los 3 principios de la hipertrofia. Por ejemplo, ese es un pequeño hack. Un pequeño hack también, por ejemplo, hablando sobre entrenamiento algo más convencional, sobre sacar 15 repeticiones. Hay algo que la gente en los entrenamientos no considera que es como series de aproximación. ¿Ok? Para que realmente funcione un ejercicio tenemos que sacar como el fallo o realmente el esfuerzo máximo para esas repeticiones que estamos sacando. Si su coach les manda 10 repeticiones, 12 repeticiones, quiere decir que si son 12 repeticiones, en la 10ª yo ya es muy esforzado. Después me tengo que esforzar más para sacar la 11 y a lo mejor ni llego a sacar completamente la 12, o fue deficiente mi técnica en la 12, o apenas si llegué o no llegué en la 12. Esa es una muy buena... es un buen indicador, ¿no? Es un buen indicador exactamente de que lo hice bien, porque me costó la 12, mucho o no llegué, o ya cambió mucho mi técnica, porque llegué al punto del fallo. Y caso contrario, perdón, ahí nada más para rectificar la idea, que el caso contrario de lo que tenemos, o yo veo mucho que tenemos, o los que vamos iniciando en el gimnasio, o la mayoría del que va al gimnasio, es querer hacer perfecto y llegar a la 12. Bien, siempre. Así de, saqué mis 12, bien. O sea, sí me costó, sí me pesó un poquito, me cansé, pero sacan todas. Y yo creo, y lo hemos dicho mucho, ¿no, amigo? Que justo es desde que ya estás empezando, ya ni siquiera la vas a llegar a sacar porque te costó mucho, o le vas a tener que bajar un poco el peso, ¿no? Claro. Esa sería mi primera efectiva y les mandaron 3 de 12. Entonces, vamos a como desglosar, hacerlo un poquito con manzanas, peritas y manzanas, para que se entienda cómo es que funciona una serie de 4 de 12 o 3 de 12. Vamos a imaginar 3 de 12. Si yo mando 3 de 12, no quiero que llegue a 12, quiero que le cueste llegar a 12 o que no me llegue a 12 porque le costó mucho. Y ahí el músculo va a hacer el máximo esfuerzo. ¿Ok? Primera efectiva. En la segunda, que es la efectiva, obviamente voy a tener que descansar 1 minuto y medio, 2 minutos, a veces hasta 3 por ese esfuerzo tan grande.
Cuando yo voy a volver a cargar el peso, van a pasar una de estas dos cosas. Hay dos caminos que pueden pasar nada más. O yo con el mismo peso que quiero cargar no voy a llegar ni siquiera a 10 porque ya estoy muy cansado, porque ya estoy muy fatigado de la primera efectiva. Desde la primera efectiva ya valió madre. Supongamos que me mandó 2 el coach. Entonces no voy a llegar ni siquiera a 10. Entonces o dejo el mismo peso y hago una pequeña pausa, o alguien me ayuda a sacar esas últimas 2, o el otro camino es bajar el peso. Bajo el peso para poder otra vez ser efectiva esa repetición que me están mandando, que sería la 12. Bueno, la segunda efectiva, que sería sacar 12 repeticiones. Un ejemplo, que cargué 20 kilos en pecho o en sentadilla. Vamos a hacerlo en sentadilla. Sentadilla saqué con 20 kilos de cada lado, apenas si llegué a 12. Descansé y todo, voy por mi segunda efectiva, pero ya es mucho peso porque ya me costó trabajo, ya no voy a poder hacerlo. Le voy a bajar a 15. Y con ese peso apenas y otra vez voy a llegar a 12. Llevo 2 efectivas bien hechas. Bien hechas. Por lo cual no importa el peso que estoy manejando, sino la exigencia que estoy haciendo. Y en mi tercera vuelta puede ser que pueda cargar el mismo peso, o puede ser que le tenga que bajar para volver a llegar a 12. Cuando ustedes le están empezando a bajar de peso, o me están sacando menos repeticiones para llegar, o sea, si mandé 12 y me sacan 9 o 10, que de todos modos va a estar en el rango para la hipertrofia. Está perfecto. Así es como se debe de hacer la hipertrofia. Porque muchos piensan que mientras más subo el peso, tengo que sacar las mismas cantidades de repeticiones con la misma técnica y todo. Y entonces ahí vienen las lesiones. Cuando alguien entrena bien, efectivo, todas sus series efectivas, empieza a bajar el peso o empieza a bajar las repeticiones. Una de dos. Entonces, por ejemplo, yo en mis entrenamientos personalmente lo que hago es ir aumentando el peso, pero ir bajando las repeticiones. Esa es mi forma de hacerlo conmigo, con mis atletas. Les digo, bueno, los que entrenan conmigo, que te ha tocado entrenar conmigo. Vamos a hacer la prensa. Con este peso sacamos 15 y nos costó. Le subimos, pero sacamos 12. Le subimos, pero sacamos 10. Le subimos, no, ya no. Mejor nos quedamos ahí y sacamos unas 8 o a ver si llegamos a 10. O sea, mientras más peso le va subiendo, va bajando la cantidad de repeticiones porque te vas esforzando cada vez más. Pero gente que le sube de peso y se queda con la misma cantidad de repeticiones, quiere decir que no están haciendo totalmente la hipertrofia efectiva. Es efectiva cuando ya no le puede subir más, y entonces ahí es donde empieza el efectivo. Por eso se llaman series de aproximación, lo que haces antes. Tú cargas un peso y no hiciste hipertrofia todavía, te aproximaste a... pero todavía no llevas efectivas. Cuando les mandan 3 efectivas, 4 efectivas es muy pesado. Es muy, muy pesado. Quien sabe hacer realmente el entrenamiento de pesas, hacer 4 efectivas. No, es un castigo eso. Es mortal porque le tienes que bajar mucho el peso cada vuelta. Yo apenas hice cuádriceps y subí un video, nadie dijo nada, pero normalmente cargo 6 discos de cada lado o 5. En este video yo... 3, ¿no? Cargué 2 discos, en la hack. Pero antes me metí una chinga y mi esfuerzo me dio para cargar 2, porque antes me metí una super chinga antes de llegar a ese ejercicio. Entonces ahí hay un buen hack. ¿Por qué? Porque no es buscar el peso, sino el esfuerzo, y el esfuerzo empieza a ser cuando me cuesta llegar al número que me dicen que tengo que llegar, sean 20, 15, 10, 8, 6, etcétera. Y la gente piensa nada más que es sacar 15. 4 vueltas de 15. Y es que sí me costó. ¿Te costó? Sí, pues qué bueno, porque eso no te va a funcionar. Yo le digo a la gente, tiene que ser casi imposible llegar a 12. Si es casi imposible llegar a 12, estuvo bien. Porque si fue posible, el músculo no tiene por qué cambiar. No cambia porque es posible para el músculo. ¿Ya para qué cambia? ¿No? Es como si yo quisiera comprarme un carro y gano lo suficiente para comprarme el carro, pues ya no trabajo de más. Pero si quisiera un carro mucho más caro, tengo que empezar a ahorrar, trabajar de más, restringir algunos gastos y todo. O sea, es un esfuerzo que estoy haciendo para comprar un carro más caro, porque si me alcanza, pues ya lo compro. El músculo igual. Yo ya estoy cargando un peso que puedo hacer con ese peso 4 de 12. ¿Para qué cambio si sí puedo hacer eso? El músculo es lo que piensa.
Si tú le metes una exigencia donde casi no llegas al número que debe de ser, el músculo tiene que exigirse un cambio. Y entonces eso tiene que hacerse en todos los entrenamientos, no nada más en un entrenamiento de esta semana que, hoy entrené bien, no. Hoy efectivamente. Sí. No, y ni siquiera es el entrenamiento, es en todas las series, en todas las repeticiones tienes que hacerlo. Entonces, ese es un hack. Por ejemplo, otro hack de entrenamiento para hipertrofia que yo hago. Al inicio, yo no hago series de aproximación, lo que yo hago es cambiar la técnica. Con un peso, supongamos que no es tan alto, para sacar 15, para que sean efectivas para mí, cuido más el movimiento, cuido más la contracción, cuido más la cadencia, cuido más toda la biomecánica, etcétera. ¿Para qué? Para poder lograr un estrés metabólico, un tiempo de detención más largo, todo lo que incluye la hipertrofia, los 3 principios de la hipertrofia. Y entonces rompo más fibras porque lo hago con más cadencia, porque cuido más los movimientos, más la elongación del músculo y todo. Y ese es un pequeño hack para no hacer series de aproximación más altas, sino cuido diferentes cosas para que me llegue al punto que sí sean efectivas esas 15 repeticiones, aunque no sea de tanta carga, porque yo no me gusta empezar con tanto peso. Yo le voy subiendo de peso. Y es que, retomando el comentario, el punto anterior, de que sí se ve mucho esta parte al revés en los gimnasios. O sea, luego ves, por ejemplo, me toca ver mucho que luego saturan para la sentadilla, que es el ejercicio egocéntrico por excelencia. Por excelencia, ese y la prensa, ¿no? Que atascan los discos, la prensa, todo. Y los ves sacando 4 repeticiones, 3 repeticiones, algunos aventureros 6 repeticiones, ¿no? Pero hicieron solamente ese ejercicio, o sea, no hay otros ejercicios, nada más ese. Y descansan sus 3 minutos. Pues evidentemente van a poder controlar ahí, pero eso no quiere decir que hayan hecho una hipertrofia, ¿no? Caso contrario, pocos... Ayer, por ejemplo, nos tocó hacer unas series de hombro. Y era muy exigente, porque el hombro se estimula mucho con tiempo bajo tensión y no tanto peso. Pero llega un punto en que había unas que son para atrás, rotaciones. O sea, ya las de 10 libras, o sea, las de 10 libras ya quemaban. Sí. O sea, hice unas mancuernitas que normalmente utilizan para yoga, ¿no? Y ya queman mucho y tenías que sacar 20. Pero lo que haces es con un movimiento controlado, tiempo, con tu concentración concéntrica, todo, y duele mucho, ¿no? O sea, pero ya estás súper fatigadísimo el hombro, no puedes ni agarrar tu agüita, ni tu toallita, porque no puedes hacer esto porque traes una... Exacto. Entonces, se ve mucho eso en los gimnasios, ¿no, amigo? O sea, la gente cree que es mover pesos, y entre más peso, no importa que llegues a la rep 6, o sea, porque cargué 500 kilos en la prensa, saqué 6. Felicidades, estás fuerte. Sí. Pero no estás haciendo hipertrofia. Exactamente. ¿No? Entonces, normalmente la gente en México no sabe entrenar. Sabe mover el peso y sabe la información de qué ejercicio ayuda a qué músculo, ¿no? Por ejemplo, sentadilla, pues para pierna. Bueno, ¿no? Los puentes o hip thrust. ¿Para qué? Para glúteo. O sea, sí, ya saben eso y saber eso no es saber entrenar. Saber obviamente qué movimiento, y eso es lo más básico, lo más fácil, pero meterle la tensión, meterle la carga, meterle la isometría o cosas de ese tipo para lograr mayores estímulos en los músculos, no cualquiera lo sabe hacer. ¿Qué otro indicador negativo sería que tú cuando termines tu entrenamiento digas, ¿y qué otro ejercicio meto? Eso, exactamente. ¿No? Y todo el mundo luego hace eso. Porque como que normalmente no, la gente me siento nueva con energía, o novatos. No sé, les digo, vas a hacer esto y esto. Primero terminan en 20 minutitos, 10 minutos. ¿Ya acabaste todo eso? Sí. O sea, yo todo eso me hubiera echado a lo mejor una pinche 45 minutos mínimo. En eso que hizo una persona que lo hizo en 15 minutos. Ese es el primer indicador. Segundo indicador, que termina y dice, ¿qué más hago? ¿De qué? De hombro, o sea, le quiero meter más. A la madre, o sea, ¿quieres hacer, no sé, 20 ejercicios de hombro para que te pongas mamado? No. Hay técnicas, por ejemplo, yo he usado, no sé si les ha tocado a mis atletas, pero hay por ejemplo, prensa, 10 series de prensa, 10 series de prensa de 15. Solamente prensa, ¿sabes? Te destroza el cuádriceps como no tienes una idea, porque es mucho
mucho movimiento, mucho tiempo bajo tensión, mucho estrés metabólico, pero con un solo ejercicio es más, no 10 vueltas, de 6 a 8 vueltas, pero solamente eso, ya no haces extensiones ni prensa. Es más, si quieres todavía hacer extensiones o prensa, lo harías, pero con un peso bien mínimo, porque el músculo te empieza a temblar en las extensiones, en las sentadillas se vuelve deficiente, sientes más la carga en la espalda porque ya está muy fatigado el cuádriceps. Entonces no es cuántos ejercicios hagas, ni cuántas series, ni repeticiones. Es cómo lo haces. Porque si yo pongo a alguien a hacer una serie efectiva, una sola serie efectiva en la sentadilla hack o la perfecta o la libre, donde les guste, pero una efectiva, te aseguro que la segunda ya no lo pueden hacer igual. Le tienen que bajar de peso o le tienen que bajar a las repeticiones o algo. Porque efectivo, cuando haces efectivo algo con 1, 2, 3 está bien. Con pocos ejercicios, una muy buena técnica, un buen peso, efectivo es suficiente. Pero los que quieren hacer mucho, los que se pasan haciendo hombro 3 horas y la chingada porque quieren meterle muchos ejercicios y todo, pues no. Hay gente que se tarda, no sé, 1 hora y media en hombro con 3 ejercicios, pero así ha de estar la intensidad del ejercicio, y aparte son gente que ya están muy entrenados y que pueden hacer diferentes tipos de ejecuciones y así, pero un buen entrenamiento efectivo, desde la segunda serie, tú ya sientes el trabajo efectivo bastante. Sí. Bastante, y con pocos ejercicios, pocas repeticiones, puedes llegar a hacerlo bien con una muy buena metodología. Ahora, otro hack, amigo, para poder lograr un entrenamiento efectivo son las famosas isométricas, o la isometría, la concéntrica, sí. Las fases negativas. Jugar con las contracciones musculares. Ajá. Con la contracción muscular está la concéntrica, que la concéntrica, para que la gente que no está muy familiarizado con todo esto o apenas va empezando y escucha estas terminologías, los músculos tienen contracciones que son concéntricas, excéntricas y isométricas, que son las más comunes o las más conocidas. La contracción concéntrica es la que concentra el vientre muscular o las fibras musculares a un punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el bíceps, una contracción concéntrica es darle énfasis a la contracción concéntrica, al jalar, al apretar el músculo. Todos los músculos se aprietan. Este se aprieta así. Este sería su concéntrico, porque las fibras se contraen. ¿Ok? Y el excéntrico, pues es el regreso. Contracción excéntrica. O sea, ¿por qué se le llama contracción excéntrica? Porque tienes que hacer que las fibras vayan relajándose poco a poco para controlar el movimiento. Y se le da énfasis a la contracción excéntrica. A la contracción excéntrica se le conoce como negativas. Una negativa y esta se vuelve positiva. Entonces, normalmente, para la hipertrofia, para el crecimiento del músculo, se buscan más las negativas porque son las que hacen que se rompan más fibras. No se rompen tantas fibras acá, se rompen más fibras cuando un peso me está ganando y yo trato de ir lento. El músculo tiene que hacer ciertas contracciones para poder estabilizar y controlar, y entonces se rompen más fibras en la excéntrica. Entonces, siempre en el gimnasio se dice que se tiene que cuidar más el regreso o el excéntrico. Te dicen, baja en 3 y sube en 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le damos énfasis a la excéntrica y a la concéntrica no tanto. Y entonces hay gente que ya que busca más estímulos, que dice, no, tienes que hacer más negativa. O sea, más tiempo de negativa o más tiempo de excéntrica. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque vas a romper más fibras. O dale más espacio al concéntrico. ¿Por qué? Porque también vas a romper fibras en este movimiento, no tantas, pero estamos buscando aumentar tu fuerza, por ejemplo, la explosividad. ¿Ok? Que lo hacen los powerlifter o que lo hacen los strongman o así. Son muy explosivos en sus movimientos concéntricos. ¡Fum! O en pecho. ¡Pah! Eso es concéntrico. ¡Pum! Negativa. Ellos no hacen negativa. Ellos, si se dan cuenta, dejan caer un poco el peso y buscan el concéntrico. O en peso muerto, ellos son mucho de concéntrico. El concéntrico usa mucha fuerza, no tanta hipertrofia, sino más fuerza. Estoy en piso para peso muerto y desde ahí subo fuerte, y si se dan cuenta, normalmente los powerlifters dejan caer el peso. ¿Por qué? Porque no buscan excéntricas, buscan concéntricas. Y buscan otra vez su concéntrica. ¡Fum! Y la excéntrica, me vale madre. En el gimnasio, yo que quiero desarrollar más músculo, si hago un peso muerto,
La diferencia es que voy a hacer un concéntrico y mi excéntrico tiene que ser acá. Sí. Para desarrollar, no para aumentar fuerza. Para el desarrollo del músculo en pecho. Bajo control. Y ellos, pum, la dejan caer. Obviamente la dejan caer con una técnica para que no se lastimen. O la sentadilla igual, se dejan ir y hacen el esfuerzo para subir. Y alguien que va al gimnasio busca controlar la bajada y sube un poquito más rápido. Que también hay contracciones que se llaman isotónicas. Que isotónicas es llevar el mismo ritmo para bajar y el mismo ritmo para subir. Que ayuda más para la hipertrofia y fuerza. O sea, es una combinación, pues. Controlo la bajada, controlo la subida, pero luego bajo, luego subo. Sin descanso, continuo, ¿no? En puntos de descanso. Sí, y entonces hay un mayor estrés metabólico, y etcétera, y hay mejor trabajo para la hipertrofia. Entonces está la excéntrica, está la concéntrica, está la isotónica, y está la isométrica, que la isométrica es mantener la tensión en el excéntrico o en el concéntrico, depende de qué quieras trabajar más. Por eso también es importante saber dónde vamos a hacer el isométrico. Eso es muy interesante. ¿Qué afecta dónde trabajar tu isometría? O sea, si tú dices que quiero trabajar más, y eso me parece muy interesante porque muchas veces cuando tú haces la tensión de isométrica, muchos tendemos a hacerla en la concéntrica. Uh-huh. Pero, por ejemplo, también está en bíceps. Esta se me hace muy interesante. La isométrica en extensión, que es donde más empieza a haber un cambio desde acá. Sí. Todo esto se empieza a concentrar. En las extensiones normalmente hacen la isometría acá, pero aguántala acá. Sí. Es diferente. ¿Cuál es ahí, amigo, pues mira, el objetivo de esa isometría dependiendo de la fase? Para empezar, para que la gente le vaya entendiendo bien, la contracción isométrica es mantener la tensión contra una carga que tengamos en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo una carga aquí, es mantener la tensión donde no me va a dejar que la carga me gane. Ni la voy a mover, o sea, la voy a dejar en un punto estable. Por ejemplo, en bíceps. Entonces, esto ya es un isométrico, esto ya es un isométrico y esto ya es un isométrico. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la misma tensión contra una carga. No me gana ni le gano. La mantengo nada más. Y eso ya se vuelve complicado porque mantener una carga, pues obviamente hay una fatiga muscular. ¿Ok? Y entonces se puede hacer el isométrico en cualquier punto donde el músculo tenga tensión. ¿Ok? Se puede hacer en el concéntrico, se puede hacer en el excéntrico o en un punto medio entre los dos. ¿Sale? Entonces aquí viene que quieres mejorar tu fuerza, tu calidad muscular o tu hipertrofia. Entonces, a eso es a lo que uno se tiene que poner a pensar cuando entrena. Voy a hacer excéntricos para poder aumentar el músculo. Entonces haz una contracción excéntrica, una contracción isométrica en el excéntrico. Por ejemplo, el pecho. Estiro las fibras y estoy manteniendo la tensión de las fibras, entonces estoy trabajando más para la hipertrofia. Y aparte estoy aumentando el estrés metabólico, y aparte estoy aumentando la carga mecánica, y aparte estoy aumentando el tiempo bajo tensión de mi fibra muscular. O sea, el isométrico es uno de los ejercicios por excelencia que más te ayuda porque también te evitar a lesionarte. ¿Por qué? Porque vas a cargar un peso más controlado, pero vas a poder hacer los 3 principios de la hipertrofia todavía mejor. Por ejemplo, le pongo no el 80% o no tan pesado. No, vámonos sin porcentajes. No tan pesado, a lo mejor un peso moderado. Pero voy a sacar 15, pero voy a cuidar el excéntrico para que me crezca. Y aparte le voy a dar más tensión mecánica, más estrés metabólico y más tiempo bajo tensión a ese músculo con 2 segundos y ¡pum! Negativa, 1, 2, ¡pum! Y entonces empiezo a llevar una cadencia adecuada para que se vaya haciendo más estrés metabólico, más tiempo bajo tensión y todo. Pero estoy enfocado más en el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si lo hago en el concéntrico? El mismo pecho, pero ahora acá aprieto el pecho. ¿Qué pasa? Le doy mejor calidad, le doy mejor tono muscular a mi músculo y le doy más control sobre la contracción concéntrica. Por eso me puedo volver más fuerte mientras estoy trabajando la hipertrofia. Okay. Hipertrofia negativa, subo 1, 2. Le estoy dando mejor tono muscular, le estoy dando más fibras, mejor
mejor calidad muscular, más rocosidad y le estoy dando más fuerza a mi músculo. ¿Cuál es mejor? Depende que quieras. Yo soy competidor y entonces a mí me favorece pues las dos cosas, ¿no? La hipertrofia, pero también me va a favorecer que cuando yo apriete mi músculo se vea rocoso, se vea duro, se vea con fibra muscular, se vea bien estriado el músculo. Rayado, se vea estriado, se vea sano ese músculo. Y eso me lo da la contracción. Porque si ustedes ven mi brazo ahí, se ve diferente a que si hago una contracción. O sea, no nada más lo quiero grande, sino que cuando lo aprieto para competir, lo quiero de una forma que se vea presentable, sana, bonita, estructurada, etcétera. Que si quiero que se vean, que se vean las fibras musculares, entonces hago una contracción donde le vean las fibras musculares y me mantengo para que se vea así. Pero no todos son competidores, a todos les favorece a veces más la hipertrofia o que crezca más su músculo. Y entonces aplicamos la ley que se aplica normalmente con los gimnastas, en bíceps, por ejemplo. Los gimnastas hacen mucha contracción isométrica cuando hacen sus movimientos donde quedan colgados, que se llama cristos. Y si te das cuenta, tú ves a cualquier persona que haga... Sí, el que hace aros el que hace barra, todo eso tiene unos brazotes, antebrazos, bicepsotes, hombrotes, porque también los hombros cargan mucho peso y se estiran y se mantienen su tiempo bajo tensión. Sí. Todo el brazo en general. No tendrán mucha pierna los gimnastas. Pero tienen unas espaldas, unos brazos impresionantes y pechos impresionantes. Que Ramón Dino era mucho, justo antes de entrar en todo este mundo del culturismo, hacía calistenia, ¿no? Calistenia. Y apenas vi una foto de él, sale así, unos antebrazos que fácilmente creo que se queda chiquito en mi pantorrilla, pero ahora fíjate, mucho eso. Lo que tiene Ramón Dino, y a lo mejor muchos no saben, y a lo mejor ni él, es que etiquétenlo para que se entere. Es el nucleus overall. El nucleus overall es cuánto haces que el núcleo crezca por la repetición y fatiga continua de un músculo. Entonces Ramón Dino no es que haya hecho tanto antebrazo, porque tú ves sus videos o le miden el antebrazo y mide 50 centímetros el antebrazo. Brutalidad. Y dices, ¿y cuándo hace antebrazo ese cabrón? Lo que pasa es que él hizo un nucleus overall muchos años de calistenia. Y calistenia es apretar y es mantener y todo. Y en el momento en el que descansas y tú haces hipertrofia, ¿tú sabes cómo funciona el nucleus overall? Lo hemos hablado, tengo la noción de que es como el constante reclutamiento de las fibras para estar como haciendo creciendo esa fibra constantemente. Pues fíjate, ¿no? Te voy a explicar bien cómo funciona el nucleus overall. El nucleus overall lo que hace es crear más núcleos de células satélites, se llama. En ese proceso en el que tú lo haces repetitivamente, no crece el músculo. O sea, Ramón Dino sí le creció cuando estaba chiquito, cuando era joven y hacía calistenia, pero no tenía el antebrazo ya así. Pero él reclutaba mucho para poder tener resistencia, que normalmente viene de la resistencia, no viene de la fuerza, viene de la resistencia en nucleus overall. ¿Por qué? Porque lo haces tan repetitivo que tienes que crear resistencia y tienes que crear más núcleos en ese músculo para poder resistir más. Ramón Dino dejó de hacer calistenia y no tenía unos antebrazotes. Pero ya tenía suficientes y muchísimos núcleos o sarcómeras. Es lo que hablamos de esto, ¿no? Ya estaba. Él había juntado todo esto ya. Ya estaba atascado de eso. Ajá. Se atascó de núcleos. De las células. De las células se empezó a atascar de esos núcleos. Y entonces esos núcleos en algún momento, si tú los trabajas, hipertrofian. Él no tenía, esto es un ejemplo, no tenía 100 núcleos. Ya tenía 10,000 núcleos, no 100, sino 10,000. Y en el momento en el que empieza a hacer la hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática, su músculo sube y se ve impresionante. Entonces, piensa lo siguiente, los ciclistas, ¿lo has visto las pantorrillas que se cargan? O los futbolistas, los glúteos que se cargan, los futbolistas, los americanos. Los de rugby también, que son unas piernas impresionantes. Pero dices, o sea, ellos no cargan lo que yo, ellos no hacen lo que yo, pero llevan 10 años haciendo ese movimiento continuo. ¿Y cuándo crece el músculo? ¿Cuándo entrenas o cuando descansas? Cuando descansas. Entonces, ellos descansan de eso y se suben bien machín.
El nucleus overall es crear eso a base de la fatiga y del continuo movimiento o continuo estrés de resistencia. Un ejemplo, yo me quiero poner más chingón de los hombros y tengo que sacar todos los días que voy al gimnasio hombro, y puede ser, hay varias formas, pero si lo quieres como combinar entre que crezca el hombro y como que tenga más núcleos, sacar unas 6, 7, 8 series, que por ejemplo lo hacía Hany Rambol una vez con un músculo nada más, pero si ese método lo hiciéramos diario solamente con un ejercicio en un solo músculo, por ejemplo vuelo lateral para que me crezca el hombro, vuelo lateral, tenemos que hacer resistencia, no tanta fuerza, más resistencia, entonces nos vamos a pasar a sacar unas 30 repeticiones con un peso, primera, efectiva, mismo peso, sin parar, no le doy el descanso, sin parar, llegué a 20, llevo 2 efectivas, le sigo, pero sin parar, ahora yo no llegué a 20, a lo mejor llegué a 18, luego a lo mejor llego a 16, luego llego a 12, luego llego a lo mejor a 12 otra vez, o a 10 a lo mejor, y ya la última a lo mejor me llego a 8 o 10. Con el mismo peso me causé una fatiga y al final estuve reclutando más fibras de fuerza o haciendo más fuerza porque llegué a las 8, 12, 10, 15 repeticiones y trabajé un parámetro doble de resistencia con hipertrofia. Y mañana lo voy a volver a hacer. ¿Con qué peso? El mismo peso, güey. Pero estoy bien embarado y estoy bien cansado. Exactamente. Vamos a crear nuevos núcleos. Mientras creabas un poco de hipertrofia sarcomérica, no sarcoplasmática, sarcomérica, por el esfuerzo que haces al final. Oye, es miércoles, pero ¿qué ejercicio hago? Vuelos laterales, ¿con qué peso? Con 30 de cada lado. Oye, jueves, igual. Viernes, igual. Sábado, igual. Oye, el domingo también entreno, pues igual. No entreno, no haces nada más, o sea, no vas. Oye, pero ya vamos 2 semanas, ¿qué voy a hacer? Otra vez. Pero inténtalo con 35. Pero no ve exactamente, el chiste es el esfuerzo, o sea, vamos a crear nuevos núcleos. ¿Tú crees que el ciclista siempre hace la misma pista o cada vez le mete más? Aunque es el mismo movimiento. Kilómetros, sí, todo. Sí, se exige, sí, claro. Entonces vamos a exigir esa segunda semana con un nuevo peso mínimo, pero súbele. Tercera semana, a ver, súbele a 40. A ver, súbele a 50. A ver, súbele así, ¿no? Poco a poco, o sea, vamos graduales, vamos hablando de libras, no de kilos. 30, 35, 40, 45, 50. A lo mejor me quedo en 50 unos 2-3 semanas porque necesito aumentar, no sé, esas repeticiones. ¿Me explico? Pero eso, ¿cuánto? Si hacen ese método, con un mes va a ser suficiente para reclutar nuevos núcleos. Pero si hacemos el método donde siempre son 30 libras y siempre es la misma repetición y siempre es lo mismo, a lo mejor en unos 2 o 3 meses reclutamos ese número de núcleos. Okay. Mientras más exigente es el ejercicio diario, se vuelve mejor para crear núcleos. Ahora, los núcleos es donde se hace la hipertrofia. Entonces, primero creas núcleos, o sea, haces más núcleos y luego le metes la hipertrofia. Que también lo puedes ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, todos los días hago hombro, pero hay un día, por ejemplo el sábado, que sí hago puro hombro machín de hipertrofia y aparte al final hago núcleos overall. O sea, es tanto estímulo, es tanto trabajo, es diferente tipo de resistencia, hipertrofia, fuerza, etcétera, 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 que el músculo termina creando nuevos núcleos. Y al final se quedan esos núcleos como en el gabazo. Como lo que yo explicaba del gabazo de la hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. Pero también puedes crear más sarcoplasmática. O sea, tú metes más carbohidratos y te inflas más. Y sarcoméricamente tú quitas los carbohidratos, pero se ve más duro, más rocoso, más fibroso. Sí. Ahora añádele que entrenes bien. Ahora añádele que duermas bien. Ahora añádele que comas bien. Y ahora añádele a la gente que usa farmacología o que compite o etcétera, que son más exigentes. Entonces, el núcleus overall se usa para deficiencias del músculo, para poder crear algo mejor. Para hacer una compensación ahí del... Sí, pero si es exigente y si es cansado, si cansa más al músculo y etcétera. Y hay que saber hacerlo porque no todos lo saben hacer y también hay que saber comer y también hay que saber entrenar. Sí, porque si no va a acabar en una lesión por hacer un sobreentrenamiento. Sí, porque ese es el único asunto, que la gente por eso los hacks
de cómo se hacen las cosas. Sí, porque luego acaban haciendo un sobreentrenamiento real de porque no descansan, porque no hacen buena técnica, no comen lo suficiente, se desvelan. Y obviamente pues no puedes hacer esa técnica si tu cuerpo no está preparado con todo el entorno que hemos dicho, ¿no? Exactamente. Y terminas con una lesión o el manguito rotador. Fíjate que ahorita eso de las lesiones, ya creo que lo había comentado en el episodio anterior, de esto que a mí me sigue sorprendiendo mucho, amigo, que sigo viendo en los gimnasios gente bien joven, lesionada, o sea, chavitos de entre 17 y 22 años lesionados, ¿no? Y yo digo, bueno, yo ya no estoy tan joven. Dios, me siento como de 17, ¿verdad? Pero yo hace muchos años que no me lesiono. O sea, sí lo dije, ¿no? Creo que traigo acá lo de mi muñeca, pero es también por lo del trabajo y por el exceso de usar el teléfono, pero es como un poquito eso. Pero en general no traigo lesiones de manguito rotador, lo de las rodillas, ¿no? La espalda, ¿no? Y chavos, ¿No usas faja? Bien, no, ya no uso faja, no uso rodilleras. Pero ya nos vamos a meter en temas de faja ni rodilleras porque eso ha causado todo ahí un revuelo. Pero sí, me sigue sorprendiendo mucho eso y es porque yo digo, ¿pero por qué? O sea, justamente están en su prime donde tienen su sistema hormonal a tope, mucha testosterona, evidentemente están en pleno desarrollo. Están en pleno desarrollo donde hay más flexibilidad, huesos, etcétera, y que ya no tanto como pues a esta edad le empiezan las rigidez, todo ese tema. Pero digo, ¿por qué? Pues obviamente porque justo, además de una mala técnica, creo que no, su entorno, ¿no? Me ha tocado ver luego que llegan desvelados, ¿no? Porque una noche antes fueron de fiesta y de alcoholes y pero eso sí, a las 7 de la mañana ya están en el gym dándole, ¿no? Pero creo que durmieron 2 horas, ¿no? Y no está mal, digo, todo lo hemos vivido, pero justamente luego por eso dices, por eso se lesionan, por eso no ven cambios. O sí, luego se acercan y me preguntan, oye, me quiero meter un ciclo, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Yo sí, lo último que te voy a recomendar es un ciclo, o sea, ve y duerme bien y haz bien las cosas, ¿no? Porque dicen que se quieren recuperar o no ven cambios, ¿no? Pero es bien impresionante porque hay muchas metodologías que si le aplicas estos hacks o estas técnicas te van a ayudar a potencializar tus resultados, ¿no? Claro. Pero obviamente con un ambiente controlado, porque si no termina en estancamiento o en lesión. O en frustración también, ¿no? Sí, porque también. Puedes decir, oye, hago todo problemas psicológicos. No veo cambios, ¿no? O sea, ¿para qué voy entonces, no? Y pasas 3, 4 años haciendo lo mismo y cero. La verdad es que eso pasa mucho aquí en México. Cambios, ¿no? En México pasa mucho y no sé en otros países que yo creo que pues, también llega a pasar porque la gente ya cuando lleva un buen rato ya se estresa de no tener cambios. Y yo veo mucha gente, no sé, ya llevo 2, 3 años en un gimnasio o 2 o 3 años viendo a gente que ya va al gimnasio y no veo nada de cambios en ellos. Y pues se estresan y lo dejan. Sí, hay un alto tema de la frustración por lo que comentamos, ¿no? Que hoy quieren como toda esa inmediatez. Sí. Inmediatez. Quieren todo rápido, pero quieren también todo sin esfuerzo. Ese es el asunto. Porque sí se puede hacer las cosas rápido, saludable y sin fármaco. Se puede hacer mucho, pero el esfuerzo es también exageradamente mucho. Cambiar su estilo de vida dentro de la alimentación, tener horarios, organización, gastar dinero por la dieta, la alimentación, el gimnasio, un preparador físico. O sea, sí se puede hacer cambios radicales, buenos, rápidos y buenos. Pero el problema es que no quieren esforzarse. Y cuando no se quieren esforzar empiezan el chocho, el suplemento para bajar la grasa de no sé qué, o tomo testrol para que se me eleve la testosterona y sácame los ejercicios más chingones del Sebum, los mejores 10 ejercicios de Sebum para que yo también los haga y me ponga como Sebum. O sea, empiezan a hacer las cosas queriendo hacerlas fácil, sin el esfuerzo que debe de ser y entonces empieza la frustración. Sí, no. Entonces eso no existe. O sea, sí existe, pero no da resultados. Sí, pues sí. ¿No?